Buenas tardes, por favor, ¿me permiten compartir pantalla? Sí. Gracias. Listo. Bueno, chicos, vamos a arrancar con... Hoy lamentablemente tengo solamente una hora y pues no pudimos hacer nada al respecto, así que voy a arrancar con la clase de principios generales antimicrobiano y después vemos cómo podemos saldar las deudas pendientes. Listo. Entonces, em, Verga, ya están en antimicrobiano. cuando hablamos de terapia antimicrobiana, una de las grandes preocupaciones que tenemos es con el auge del desarrollo de los antimicrobianos ha generado una importante y marcada situación problemática en la salud pública, en vista que cada vez tenemos más complicaciones por la resistencia antimicrobiana. Y desde hace mucho tiempo la Organización Mundial de la Salud, les agradezco por favor que apaguen el micrófono. Qué pena. Listo. Ha generado una problemática constante por la incidencia de infecciones multiresistentes y por bacterias y microorganismos que han generado grandes complicaciones a nivel de morbimortalidad. Y desde hace mucho tiempo la Organización Mundial de la Salud ha establecido varias pautas en relación a cómo manejar la terapia antimicrobiana y evitar la resistencia a estos medicamentos. Sin embargo, la base de evitar la resistencia entre los microbianos pareciera ser que los médicos fuésemos más responsables a la hora de prescribir medicamentos antibióticos, pero creo que para tener esa base necesitamos tener un conocimiento y un concepto bien sólido en la formación médica, más allá de que el médico siga generando costumbres repetitivas en la prescripción antimicrobiana. Y la resistencia antimicrobiana viene no solamente por un uso irracional y una falta de control en la prescripción de antimicrobianos. Vemos que muchos antimicrobianos formalmente deberían ser prescritos con fórmula médica. Sin embargo, cada vez está más el auge de tratar amoxicilina, con amoxicilina las faringoamigdalitis virales y cualquier sintomatología. A veces nosotros la cubrimos inmediatamente con antimicrobianos y eso pasó con la pandemia del COVID-19. Se seguía utilizando muchos antimicrobianos de manera empírica, sin tener realmente una claridad sobre el uso correcto de estos fármacos. Entonces, queda de nosotros en la formación médica poder entender, y me pueden apagar el micrófono, por favor, qué pena. Vamos a, voy a detener la clase hasta que me apaguen el micrófono Andrimar, que es la que la tiene encendida. Memi también, Javier Cabrera, María Jiménez. Vamos a ver quién más tenemos con micrófonos encendidos. Adreina Herrera. eh, Vamos a ver quién más. Solo ellos. Entonces, les agradecemos que les manden unos mensajitos a sus compañeros. Qué pena con ustedes. Bueno, voy a continuar. Si no apagan el micrófono, entonces vemos cómo resolvemos. ¿Les parece? De acuerdo. No. Caterina Roterán. Doctor, disculpe, es que creo que la gente se conecta y el micrófono está encendido desde el principio y no se dan cuenta. Ya Bueno, pero estamos, tenemos 4 años con la pandemia que no hemos resuelto todavía los micrófonos, ¿no? Entonces creo que ya eso es falta de... están escribiendo por el grupo. Vale, Disculpe. gracias. No te preocupes. En general, varias de las pautas que ha establecido la Organización Mundial de la Salud como problemáticas ha sido
la incidencia de las patologías nosocomiales. Y eso ha sido la gran preocupación de todos los salubristas, teniendo en cuenta que, por ejemplo, Staphylococcus aureus sigue siendo una gran causa de morbimortalidad hospitalaria, porque un gran porcentaje de infecciones es debido a multiresistencia de este microorganismo. De igual forma, cada vez ocurren más casos de patologías asociadas a la tuberculosis y tuberculosis multiresistente en pacientes inmunocompetentes, que eso genera aún más preocupación, teniendo en cuenta que el uso de terapia antituberculostática debería ser un tratamiento que ya haya erradicado no solamente la tuberculosis en los países en vía de desarrollo, sino también el hecho de muchos pacientes inmunocompetentes que siguen presentando infecciones con eh, cepas de tuberculosis que siguen siendo resistentes a antimicrobianos. Entonces, vemos cada vez que la preocupación sigue dándose por encontrar una solución a esta incidencia de resistencia y el origen de la terapia antimicrobiana ha generado toda esta ola de patologías de multiresistencia, porque a partir de que se sintetizaron las primeras moléculas antimicrobianas y antibacterianos, se empezaron a generar uso más irracional. El contexto histórico de la terapia antimicrobiana es bastante joven y desde 1877 Pasteur conoce algunos productos bacterianos que pudiesen ser deleterios para otras bacterias. Y ya sabemos que el origen del tratamiento del microbiano nació a partir de la penicilina, que era una cepa de un hongo. En 1900, Paul Ehrlich también sugiere la presencia de sustancias antibióticas y así poco a poco hasta que Fleming descubre la penicilina y esto es un momento clave porque si recuerdan un poco coincide con las épocas de la Primera y la Segunda Guerra Mundial y muchos de los soldados de la Primera y la Segunda Guerra Mundial morían por complicaciones de las infecciones de sus heridas. Y el uso de la terapia antimicrobiana no solamente generó que las penicinas pudiese tratarse estas infecciones, sino también infecciones de transmisión sexual como la sífilis. Evidentemente empieza a generar una propuesta de poder solucionar muchos de los conflictos que se generaban de retiros de soldados en la guerra y eso genera evidentemente mayor eficacia, entre comillas, en el cuerpo militar. En 1935, un premio Nobel descubre en el 1939 las sulfonamidas, las sulfas, y lo hizo también, digamos, a partir de un accidente, porque una parte de una molécula de un colorante rojo fue responsable de un efecto bacteriostático de ese producto, las sulfas. Y ya hablaremos de la diferencia entre antimicrobiano, antibacteriano y bacteriostático que me he referido en diferentes ocasiones el día de hoy. En 1941 se hace el primer uso clínico formal de la penicilina y en 1947 se empieza a usar la streptomicina, la clortetracyclina y el cloranfenicol. Es decir, si se ponen a ver, realmente estamos hablando de menos de 100 años que ha ocurrido la evolución. Ha sido muy rápida. Sin embargo, pasa que esa evolución ha sido muy rápida, pero también ha tenido un detenimiento muy pronto. Y es básicamente porque los fármacos antimicrobianos no son rentables para la industria farmacéutica. Cuando vemos que empieza a sintetizarse nuevas y nuevas moléculas a partir del siglo XIX, del siglo XX, ya a partir del siglo XXI cada vez es mucho más escaso la síntesis de nuevas moléculas. Actualmente se manejan cefalosporinas de quinta generación y algunos tratamientos para Staphylococcus aureus multiresistente, pero cada vez la innovación en la terapia antimicrobiana es menos rentable, a excepción, por ejemplo, de las vacunas como el COVID-19 o el tratamiento antiviral. Pasa también con los tratamientos antirretrovirales, que efectivamente cada vez hay mucho más crecimiento y desarrollo de nuevas moléculas, pero no con ese crecimiento vertiginoso que puede ocurrir, por ejemplo, con los fármacos hipolipemiantes o con los fármacos antihipertensivos, que evidentemente para la industria son muchísimo más clave porque generan a largo plazo mucha más rentabilidad. Es una triste realidad hablar de eso, pero efectivamente se sigue existiendo ese detenimiento de la industria farmacéutica en la terapia antimicrobiana y realmente también es un poco reflexión de cómo seguimos usando terapias sin realmente un basamento microbiológico claro. Y eso es lo que sucede porque sigue el problema de la resistencia antimicrobiana. Entonces, como les mencioné, tenemos varios conceptos importantes que son relacionados a esta terminología. Y si bien es cierto que siempre vamos a hablar de antibióticos, todo el tiempo ustedes van a hablar de antibióticos en su carrera, en el ejercicio profesional, van a hablar antibióticos, antibióticos, antibióticos.
La realidad es que desde el punto de vista semántico hay que cubrir ciertos aspectos que son clave para entender la etimología de cada término. Antibiótico es un término que se va a utilizar para aquellos fármacos que vienen estructurados de otras sustancias vivas, son antibióticos, y ellos son sustancias elaboradas por microorganismos que pueden ser hongos, bacterias o actinomicetos que actúan sobre otros organismos y que son capaces de suprimir el crecimiento de esa bacteria o provocar en tal caso lisis o destrucción. Es decir, cuando yo me refiero a antibiótico, la penicilina, como viene de un hongo, se puede denominar antibiótico. Pero cuando yo me refiero a antimicrobiano, yo me refiero a una sustancia química que evita el crecimiento de microorganismos invasores y puede ser de síntesis química. Por lo general, el antimicrobiano tiende a tener la característica de que ha sido sintetizado con la posibilidad de evitar la menor toxicidad posible en el huésped. Y van a encontrar quimioterapia o quimioterapéuticos. De hecho, en toda su literatura farmacológica, el Goodman, cuando van a ver el principio de la unidad, cualquier terminología que van a encontrar en los libros de farmacología, hablan de quimioterapia. Y ustedes han asociado el término quimioterapia a los fármacos antineoplásicos, que son los del cáncer. Quimioterapia es un producto de la síntesis o una simesíntesis química en un laboratorio capaz de suprimir el crecimiento o lisis de un microorganismo infeccioso o de una célula. ¿De acuerdo? Entonces, cuando estamos hablando de quimioterapéuticos, englobamos antibióticos, antimicrobianos, antivirales, antiparasitarios. Entonces, por eso es que han visto la palabra quimioterapéutico. ¿De acuerdo? Entonces, la antibiosis es básicamente que nosotros tenemos un microorganismo vivo, como una cepa de un hongo, que puede inhibir el crecimiento o provocar la destrucción de otros microorganismos. A eso llamamos antibiótico. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos que tener varias características importantes en estas moléculas que va a permitir que, porque claro, ustedes siempre han encontrado desde todos los primera, segunda y tercera unidad fármacos que actúan hacia una diana. Es decir, tenemos un receptor, por ejemplo, creo que ustedes no han visto antihipertensivo o hablemos antihipertensivo, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, pues ustedes tienen un receptor y tienen un fármaco que actúa con ese receptor y genera una serie de señalizaciones moleculares a nivel de canales de calcio o a niveles de canales de sodio, etcétera. En el caso de los antimicrobianos, lo que sucede es que yo estoy buscando una parte específica que yo pueda actuar contra esa bacteria y tengo que valerme de las características microbiológicas o las características virales o fúngicas que puede tener un microorganismo para evitar que esa acción pueda tener o pueda cometer alguna injuria contra el huésped. Entonces, una característica importante, que esto siempre es una pregunta que hacemos en examen, de las características de los antimicrobianos, es que tienen que ser específicos, porque tienen que ir a un blanco o diana molecular. Evidentemente, todos los fármacos tienen que ser específicos porque estamos buscando una característica significativamente importante en la fisiología de esa función farmacológica. Pero en el caso de los antimicrobianos es fundamental porque como estamos hablando de una célula, evidentemente hay muchas características genómicas que podemos compartir, por ejemplo, la estructura de la bicapa lipídica, que hay eh, algunos rasgos que podemos tener de algunas bacterias que pueden ser distintivos y evidentemente cumplir con la función de ser específico. Tiene que tener una elevada potencia biológica en bajas concentraciones, porque a medida que yo expongo al huésped a mayores concentraciones, maravilloso para el microorganismo porque va a tener mayor toxicidad, pero puede generar mayor efectos adversos en el huésped. Entonces es fundamental que tenga una elevada potencia biológica en bajas concentraciones y tiene que tener una toxicidad selectiva. Y eso también es clave porque uno de las fenómenos que cada vez estamos estudiando más ha sido el de la microbiota intestinal. Entonces, cada vez que nosotros somos inespecíficos con el uso antimicrobiano, podemos afectar también la microbiota intestinal, la microbiota Biota vaginal, vaginal o tener o tener algún... algún indicio de alteración de los otros microorganismos o comunidades bacterianas que también conviven con el huésped. Entonces tiene que tener una toxicidad selectiva con la intención de poder ser específico para el microorganismo realmente patógeno. Entonces,
Les mencioné que el término quimioterapia se utiliza para hablar de cualquier fármaco que tenga una toxicidad selectiva, un microorganismo invasor o una célula con una alta replicación. El término también se abarca el uso de fármacos como dianas o blancas de tumores, por eso es que les menciono que a pesar que ustedes van a escuchar quimioterapia para los antineoplásicos, desde el punto de vista semántico, nosotros pudiésemos hablar de quimioterapéuticos para englobar los antineoplásicos, los antivirales, antiparasitarios, antihelmínticos y antimicrobianos. Entonces, estas son básicamente las clasificaciones más importantes que van a ver en la literatura. Están los antibacterianos, evidentemente ya sabemos contra quién van, antivirales, antimicóticos y antiparasitarios. Y antiparasitarios podemos encontrar los antiprotozoarios y los antihelmínticos. Entonces, vamos a tener subdivisiones entre ellos. También están los antivirales y los antirretrovirales. Y entre los antibacterianos, la clasificación se va a dar por su mecanismo de acción. Ya les mencioné la toxicidad selectiva, que tiene que ver con la capacidad para ejercer un efecto importante, perjudicial, una injuria sobre el microorganismo patógeno, pero no sobre el huésped, con el menor efecto posible sobre las células del huésped. ¿Cuál es la dificultad? Evidentemente, nuestros rasgos distintivos van a ser mucho más marcados entre bacterias y humanos, por lo cual las bacterias, la dificultad es mucho más fácil de poder atacarlo. Pero, por ejemplo, a nivel viral, donde las características genómicas de los virus son muy variantes, pueden tener una flexibilidad importante desde el punto de vista de ecosistema. Encontrar una diana para la terapia antiviral sigue siendo un reto, porque hasta ahora los microbiólogos seguimos me englobo como microbiólogo, seguimos en el debate de si realmente el virus es una partícula viva o no. Entonces, teniendo en cuenta esas características tan distintivas de los virus que pueden ir desde mecanismos de evasión o mecanismos de replicación o mecanismos de inhibición de su crecimiento hasta encontrar un huésped adecuado, va a generar que pueda ser más dificultoso. Y evidentemente las células cancerosas son la toxicidad selectiva más difícil de abarcar porque estamos enfrentándonos a una célula del ser humano, una célula constante, genómicamente muy parecida a la nuestra, ¿no? Entonces, eso va a ser cada vez las dificultades que afrontamos con la toxicidad selectiva. Y evidentemente lo que estamos buscando siempre es llegar a partir de la administración farmacológica a cumplir con su efecto en su diana. Por lo cual, aunque parece una frase muy obvia, que ustedes dirán, bueno, sí, esto que está diciendo es muy redundante, llegar a su diana, hay que entender que cada nicho infeccioso puede tener características donde la penetración y la concentración efectiva de un fármaco puede ser complicada. Por ejemplo, en el caso de las infecciones oculares o las infecciones óticas o las infecciones prostáticas, donde llegar a concentraciones efectivas a esos tejidos puede ser mucho más dificultoso y tenemos que vencer la barrera propia del huésped más las barreras que ha generado como mecanismos de evasión los microorganismos. Entonces, las clasificaciones pueden ser muy variadas. Esas clasificaciones de los fármacos van a ir en función a la estructura química, sobre la función, sobre el mecanismo de acción o sobre el origen. En este caso, como ya les dije, la diferencia entre antibacterianos y antibióticos, según su origen, podemos encontrar antibacterianos que son micóticos, que vienen provenientes, por ejemplo, de otro microorganismo, de hongos, de acitonobacterias, por ejemplo, las penicilinas o las cefalosporinas, algunos de los tipos de cefalosporina. Luego están los bacterianos, provienen de bacterias, bacterias que tienen efecto antimicrobiano contra otras, entre ellas pueden ser las polimixinas, la titrosicina y la colistina. Los sintéticos es la mayoría de los fármacos que ustedes van a conocer, entre ellos están los carbapenems, donde está imipenem, meropenem, etcétera. No voy a entrar en nombres porque sé que no se han familiarizado todavía con ellos. Y están los ¿Cómo? componentes de actinomices, que son la streptomicina, kanamicina, gentamicina. Entonces, esta es una clasificación poco didáctica, porque ustedes no van a aprenderse los fármacos a partir del origen. De hecho, es muy poco probable que lo hagamos en una evaluación en farmacología de la pregrado. Es poco probable incluso que en los STEPS o en el MIR hagan preguntas en relación como la clasificación del origen, porque no es una clasificación práctica.
no es pedagógica. No estamos hablando de una clasificación que podamos, por ejemplo, aquí no estamos hablando de mecanismos de acción o de cobertura. Entonces, esta clasificación es netamente teórica, es solamente para comprender que algunos antibacterianos pueden provenir de origen sintético y otros de origen de otras bacterias u hongos, pero no es lo que vamos a estudiar de ahora en adelante. De la misma forma, como les menciono, para encontrar y entender el fondo de cómo un antibacteriano actúa, cuál es su mecanismo de acción, tenemos que comprender la estructura de cada uno de estos microorganismos para poder llevar a cabo una metodología y encontrar la diana. Entonces, hay que conocer primero cuáles son las características fundamentales que debemos saber de microbiología para poder llegar a esa profundización. Lo primero que vamos a hablar, evidentemente, son las bacterias. Las bacterias tienen una estructura bastante simple, por lo general son unicelulares sencillos, se pueden agrupar entre ellas, pero son unicelulares. Pero una característica muy clave es que tienen una pared celular muy compleja con unas distinciones genómicas que nos permiten llegar a dianas muy específicas. Algunas pueden carecer de pared celular o tener una pared mucho más débiles. Esto evidentemente va a variar sobre todo en su ciclo de vida. Y la clasificación tamaño, forma y disposición tiene unas características muy importantes a las cuales podemos llegar de manera mucho más fácil. Las bacterias pueden tener una relación parasitaria que puede ser permanente o puede ser temporal. Es decir, tenemos microbiota transitoria o microbiota permanente. Ese es realmente el término porque las bacterias juegan un papel importante en la microbiota intestinal. Claramente, las bacterias no son las únicas presentes en la microbiota, también tenemos micobiota, también tenemos viromas a nivel intestinal, tenemos parásitos, por ejemplo, se habla que la presencia de Blastocystis hominis puede ser indicativo de una microbiota diversa y saludable, eso todavía sigue en discusión, pero por eso les decía que la especificidad sobre el patógeno debe ser fundamental porque nosotros tenemos una relación constante con muchas bacterias y esa relación es completamente normal. Por ejemplo, del 60 al 80% de nuestra microbiota está conformada por firmicutes y firmicutes es un filo bacteriano que genera una contundente acción benéfica sobre el epitelio intestinal. Entonces, además de que tenemos problemas de la resistencia antimicrobiana, una de las cosas que está generando el uso indiscriminado de antibacterianos es evidentemente la disbiosis intestinal, que ya sabemos que es la impronta y es una de las características de muchas patologías, por ejemplo, cardiovasculares. Hoy se conoce una relación muy estrecha del trastorno del espectro autista, de la depresión, del trastorno bipolar, de la obesidad visceral, de la estatosis hepática no alcohólica, donde hay una predominancia de proteobacterias y una disminución de Akkermansia mucinífera. Entonces, realmente la relación que tenemos con las bacterias es muy estrecha y es muy importante porque además son inmunomoduladoras. Por ende, entender que las características de las bacterias no siempre son malignas, sino solo aquellas que pueden vencer nuestras barreras naturales de inmunidad, va a hacer entender que cada vez tenemos que ser más específicos con el uso de un antimicrobiano en su diana. Estas son las diferencias que ya ustedes, me imagino, los tienen súper claro, que no voy a entrar en ellos, entre una célula eucariota y una procariota. Evidentemente, la célula eucariota es mucho más estructurada y su característica más insigne es tener un núcleo súper definido, donde tiene un material genético súper condensado, un metabolismo eficiente, dominado por un sistema mitocondrial altamente específico, mientras que la célula procariota pues tiene unas características de pared que son bastante distintivas, como les menciono, pero su material genético suele ser mucho más desordenado, no contienen una membrana nuclear y tienen más exposición de muchas subunidades, por ejemplo, subunidades como el ribosoma 70S o subunidades general de algunas estructuras que son funcionales y que tienen que ver con su eficacia metabólica. Claramente ese, entre comillas, desorden o poca estructura que puede tener nos beneficia a la hora de tener un tratamiento antimicrobiano, pero pues obviamente tenemos que llegar a vencer la pared, que una de las fortalezas en toda la palabra su excepción, las fortalezas que tienen estas células procariotas es su pared celular. La pared celular, y es base más importante porque muchos de los antimicrobianos que van a ver tienen que ver con la pared celular,
Es una estructura extremadamente compleja que tiene que ver con la distribución y la distribución geográfica y topográfica de múltiples estructuras que tienen que ver con lipopolisacáridos o con aminoácidos o con lípidos que están dándole esa estructura tan insigne a los microorganismos. Por ende, además, ustedes ya vieron microbiología, la distinción entre gran positivo y gran negativo ha estado relacionado sobre las características fenotípicas de estas membranas celulares. ¿Qué tenemos que resaltar? La gran positiva, o lo que ya ustedes denominaron o encontraron como gran positiva, que actualmente en microbiología poco hacemos, al menos en la microbiología clínica sí se hace, pero ya en la microbiología, desde el punto de vista más profundo, más hacia la ciencia, poco se están haciendo tinciones, ya se están haciendo estudios metagenómicos, podemos hacer caracterizaciones de secuenciación, podemos encontrarlo ya por bibliotecas genómicas donde podemos hacer un aislamiento por PCR y encontrar con bibliotecas comparativas y poder aislar. O sea, cada vez nosotros estamos buscando más el aislamiento microbiológico mucho más específico y para eso tenemos toda una biblioteca genómica. Pero desde el punto de vista práctico, seguimos usando gran positivo y gran negativo en el acercamiento bacteriológico, que no es lo mismo que la profundización. Eso nos pasa, por ejemplo, en los estudios de microbiota. En los estudios de microbiota podemos tener un acercamiento mediante estudios de, no sé, de caracterización del 16S versus la profundización cuando hablamos de metagenoma, que podemos llevar incluso a, no sé, secuenciaciones de proteínas funcionales o metabolomas. El punto es que la clasificación gran positivo y gran negativo sigue teniendo una importancia en el mundo microbiológico porque nos acerca a entender la presencia o no de una bacteria. Y sobre todo si lo estamos haciendo mediante un medio de cultivo. Y en la terapia antimicrobiana, la clasificación de bacteria gran positiva y gran negativa sigue siendo resaltante, porque nuestra clasificación funcional está basada básicamente en este mecanismo de acción. Entonces, ¿qué características tiene la gran positiva? Los que se pueden acordar un poco de esto y los que les haya gustado microbiología. En primer lugar, su capa lipídica es muy gruesa y está conformada por peptidoglucanos con una proteína específica que es la mureína y dos clases de ácidos teicoicos que son el ácido lipoteicoico que está en la superficie y el teicoico que está entre la superficie de las ambas membranas. Entonces, es una pared celular súper compleja que está encima de la membrana citoplasmática conformada por todos estos péptidos que vamos a denominar mureínas y los ácidos teicoicos y lipoteicoicos. El teicoico es el responsable del determinante antigénico del microorganismo, es decir, este ácido teicoico es básicamente lo que va a hacer una estimulación y una activación del sistema inmune. Es su determinante antigénico. Entonces, esta característica importante le da la coloración positiva del gran positivo, mientras que tenemos una gran negativa que tiene una capa delgada de peptidoglucano unida a la membrana exterior por lipoproteínas. Esta membrana exterior está conformada por lipopolisacáridos, eso ya lo conocemos. Y en el lipopolisacárido vamos a encontrar una porción que se llama antígeno O, que está en la superficie. Entonces, fíjense que aquí la exposición es mucho más fácil de encontrar la membrana celular porque no tiene esa capa que tiene la gran positiva, que es muy gruesa de peptidoglucanos. Entre la membrana citoplasmática y la pared celular hay un espacio periplásmico con enzimas hidrolíticas, todo este espacio que está acá, y que tiene enzimas inactivadoras de antibióticos. Esas enzimas inactivadoras de antibióticos, evidentemente, han sido cada vez más desarrolladas como mecanismo evolutivo eh, por la exposición de antimicrobianos. ¿Okay? Y también existen proteínas de transporte. Entonces, en el gran negativo tendremos una membrana externa, tenemos un espacio periplásmico y tendremos la membrana citoplasmática. Y este espacio periplásmico es clave. Aquí tenemos los determinantes antigénicos, como el antígeno O, y aquí tenemos proteínas inactivadoras de antibióticos y proteínas transportadoras. Entonces, esto es una estructura evidentemente súper desarrollada. En la membrana citoplasmática, después de la pared celular, está otra membrana. Ya ustedes conocen lo que es una membrana celular y está formada por una bicapa fosfolipídica. Ese es un concepto clave, una bicapa fosfolipídica y por proteínas que están incrustadas o que están insertas en toda esta capa bilipídica.
Esa membrana, ya ustedes conocen como toda membrana celular, es semipermeable, es selectiva, tiene transportadores específicos y es lo que va a generar el paso de los elementos nutritivos y la salida de productos de desecho o productos metabólicos. Tiene enzimas respiratorias y ahí es donde se produce posteriormente la división celular, la exposición de todos estos materiales. Y se une la membrana a un sitio llamado mesosoma. Entonces, básicamente es la membrana plasmática celular que todos conocemos, una bicapa fosfolipídica con proteínas de membrana. El citoplasma, pues ahí tenemos una mayor exposición, ya sabemos que tenemos un material genético no tan acoplado o no tan ensamblado o no tan estructurado como en la diferencia de los eucariotas, porque pues carecemos de una pared de membrana nuclear. Y tenemos la exposición del RNA, el RNA que es lo que vamos a expresar para la constitución de proteínas, los corpúsculos macromoleculares y todas las proteínas ribosomales que van a estar presentes en el citoplasma. Obviamente el citoplasma, como cualquier característica de célula, es un medio nutritivo. Recordando ya más o menos, y esto lo pasamos súper rápido, ustedes ya tienen una visión en la diferencia de las definiciones de lo que son la tinción de Gram y cuáles son los pasos a seguir para una tinción para encontrar entonces las dos tinciones, tinción Gram positivo y Gram negativo. Y básicamente nosotros cuando vamos a clasificar microorganismos, o al menos bacterias, mejor dicho, ustedes van a encontrar primero una clasificación según las tinciones, al menos en un medio de cultivo, lo que se hace rápidamente, y posteriormente las estructuras y sus disposiciones topográficas geográficas. Entonces tenemos, por ejemplo, las características de un gran positivo, por ejemplo, el estafilococcus aureus, y luego vamos a encontrar las características morfológicas. Estas distinciones fenotípicas siguen siendo usados en la clínica. En la práctica clínica, evidentemente, seguimos haciendo cultivos, seguimos haciendo tinciones para tener una aproximación rápida, pero ya, digamos, a nivel de países más desarrollados, encontramos que cada vez estamos haciendo más PCRs cuantitativos, estamos haciendo la determinación de proteínas específicas, es decir, que estamos llegando ya a estudios genotípicos y no estudios fenotípicos. En relación a la disposición, pues ustedes ya recordarán que hay cocos, bacilos, vibrio, spirilium, cocobacillus, fusiformes, espiroquetas. Entonces, nosotros primero hacemos tinciones, vemos con el microorganismo su forma, su característica física y ya con eso podemos tener acercamientos diagnósticos. Por ejemplo, tenemos estos ejemplos de agrupación, según agrupación o según disposición. Tenemos agrupaciones en cadenas que pueden ser los estreptococos que suelen agruparse en cadena o en racimos como estafilococos o en empalizada como difteroides. Y tenemos la clasificación que es por forma y tinción. Entonces ya tenemos cocos gram positivos. Entonces, por lo general, un microbiólogo le va a dar un reporte a ustedes si hacen un previo de un cultivo y les van a decir se encontraron cocos gram positivos. Ya usted tiene que relacionar que probablemente estemos hablando de estafilococos. No podemos llegar todavía a una aproximación filogenética porque eso lo están haciendo ya los PCRs cuantitativos o los estudios de genoma. Entonces, cuando uno ya habla de que encontró un estafilococcus aureus resistente a tal cosa, por lo general, fueron bajo estudios genotípicos. Bueno, no los genes de resistencia. Si hay, por ejemplo, expresión de genes de resistencia, por ejemplo, yo les voy a mostrar aquí rapidito algo que vale la pena que les muestre. Aquí hay un estudio de microbiota, yo trabajo con microbiota, y este estudio es muy chévere porque ellos hicieron un estudio metagenómico y en el estudio metagenómico buscaron genes de resistencia. Entonces, cuando ya identifican, por ejemplo, un gen de resistencia, están hablando de que hicieron una caracterización genotípica, no fenotípica. Entonces, por ejemplo, aquí le hicieron genes de resistencia al Helicobacter pylori. Entonces, encontraron la presencia o la ausencia de genes específicos. Estos ya son estudios de profundización. En este caso, por ejemplo, esto es un estudio de microbiota, aquí les muestro rápidamente, y ellos sí pudieron aproximar a especies. Entonces, por ejemplo, buscaron especies que son productoras de toxinas específicas. Esto es un acercamiento metagenómico, un estudio genómico. Aquí, por ejemplo, encontraron Klebsiella pneumoniae o Mycobacterium avius de una subespecie. Esto ya es un acercamiento genotípico. Pero, por ejemplo, este es otro estudio de microbiota, que es lo que yo más manejo actualmente. Esto fue un estudio de una caracterización de una secuenciación de 16S. En este caso, ellos solamente pueden llegar, como nada más están viendo características importantes fenotípicas,
o genes de expresión que suelen dar una caracterización genotípica, llegan solamente a orden o a familia, pero no a especie. Entonces, por ejemplo, aquí nos clasifican sobre firmicutes, proteobacterias o bacteroidetes, nos llegan a género, pero fíjense que en ningún momento ellos me están dando una clasificación, por ejemplo, de, no sé, Streptococcus aureus, Staphylococcus aureus, por ejemplo, no lo llegan. Aquí dicen Escherichia shigella, están hablando de género, pero no sé si es Escherichia coli, enterotoxígena. Entonces, las cultivos no nos generan esa profundización, solamente nos están diciendo la presencia de una disposición en forma de distinción. Y aquí tenemos algunos ejemplos insignes de género. Espero que algunas personas se hayan dado cuenta el error en esta diapositiva, que es que los que ya son especies deben ir en cursiva. Listo. Están otros como bacilos gram positivos, bacilos gram negativos como enterobacterias, Escherichia, Klebsiella. Cuando estamos ante género, podemos hablar en normal. Cuando estamos en especie, tienen que ser, por ejemplo acá, tiene que ser en cursiva. ¿Qué pasa? Que yo pasé esto de un Keynote a PowerPoint y pues se quitó esa configuración. Pero importante que a la hora que ustedes vayan a escribir, recuerden que cuando estén en especies, ya especies se deben escribir en cursiva. Y si están en filo o en género, solamente o en familias, ustedes pueden hablar en letra normal. Listo. Aquí también tenemos otras características que pueden ser por su funcionalidad, que estamos aquí más adelante, que tiene que ver, por ejemplo, si son coagulasa positivos, si son anaerobios, aerobios, es decir, ya estamos hablando no solamente de una clasificación fenotípica, sino también funcional. Eso también es una forma de clasificar mediante algunas características clásicas de su metabolismo o desarrollo. Bueno, entonces, he hecho énfasis en el peptidoglucano porque el peptidoglucano va a ser el protagonista de un mecanismo de acción de muchos fármacos. Entonces, por eso es importante entender cómo esa estructura topográfica de que puedan visualizar que para ingresar al metabolismo de esta bacteria, tenemos que romper esta bacteria. Esta bacteria le da robustez, es una columna arquitectónica que le da a la bacteria. Entonces, si yo rompo el peptidoglucano, obviamente con esa poca protección que tenemos del material genético, al carente de una pared celular nuclear, y al tener estructuras que no son de sostén como otro tipo de células, al menos de las eucariotas, encontraremos que esto es clave en las bacterias gram positivas, la malla gruesa de peptidoglucano. Es porosa, eso le da esa estructura, pero además de estructura física, le evita estar en medios hipotónicos, que no son que son, digamos, características su pH o su tonicidad acuosa. Esa capa de peptidoglucano le genera esa estructura que la cubre osmóticamente. Pero como es porosa, permite el paso de nutrientes desde el exterior. Entonces, fíjense que es un equilibrio bastante dinámico donde tengo una estructura rígida, pero a su vez es permeable. Y al ser permeable, genera que tenga una interacción con su medio ambiente, pero que a su vez lo proteja de otras circunstancias que no son tan nobles para la bacteria. Y como les mencioné que teníamos el peptidoglucano, que había también los conformados por el ácido teicoico y el dipoteicoico. Ellos son estructurales, pero también tienen una función que es regulativa. Ellos regulan en las enzimas hidrolíticas y favorecen a la renovación de la pared celular. O sea, ellos no solamente son un componente bonito arquitectónico, sino también son funcionales desde el punto de vista metabólico. Esos dos ácidos participan en que se pueda expresar esas enzimas que renuevan la pared celular. Por ende, ya ustedes se podrán imaginar que la ausencia del peptidoglucano es vital. O sea, la ausencia va a generar una lisis celular inminente. Entonces, ya ahí estamos viendo cómo puede ser un mecanismo de acción de un antimicrobiano contra gram positivo. Y aquí está el paso de la síntesis de peptidoglucanos de una bacteria. Este paso lo van a encontrar cuando vayan a ver betalactámicos. Esta cadena de eventos lo van a encontrar cuando sea betalactámico. No me voy a detener porque ustedes lo van a encontrar en la primera parte. Cuando vayan a estudiar betalactámicos, esto es lo que van a encontrar y aquí está el mecanismo de acción. Básicamente los betalactámicos inhiben la síntesis del peptidoglucano y eso va a favorecer a la lisis celular. Listo.
Bueno, aquí están algunos ejemplos de gram positivos. Ya los voy a ir pasando rápidamente porque ya ustedes tienen eso súper claro. Bacilos gram positivos, cocos gram positivos. Entonces, por ejemplo, tenemos Clostridium sp, Listeria sp. Recuerden que esa es una especie no determinada. Ramificados en forma típica como actinomisis y nocardia. Este es el esquema, fíjense la complejidad del esquema de una gran negativa, ¿no? Aquí tenemos una capa externa con lipopolisacáridos, el antígeno O. Luego encontramos un espacio periplásmico entre las dos membranas, una membrana externa y una membrana citoplasmática. En esa pared vamos a encontrar todo ese anclaje de los peptidoglucanos. Esos peptidoglucanos también van a interactuar con la membrana externa y aquí también hay proteínas transportadoras. Entonces, aquí es mucho más complejo penetrar al material genético. Pero evidentemente si yo logro entrar a esta primera capa, obviamente voy a generar un efecto antibacteriano. Entonces, la membrana externa es una nueva visión de esta clasificación de las gran negativas que nos da otro reto para ingresar al metabolismo bacteriano. Bueno, recuerden los lipopolisacáridos, que acuerdan que eran componentes antigénicos, lo recordarán en microbiología e inmunología. Está formada por tres regiones, que es el antígeno O, que ya se los mencioné, y el polisacárido de centro o el lípido A, que es una endotoxina. Entonces recuerden que estos polisacáridos por lo general tienen un componente antigénico muy importante, son resistentes al complemento y ellos como principal mecanismo de acción es evitar la respuesta inmune específica. Por ende, esto es fundamental porque esto es lo que genera mucho las reacciones inflamatorias y muchas veces el problema de las infecciones no son la presencia o no de la bacteria, sino sus reacciones, ¿no? Sus reacciones inmunes. Además, el polisacárido, o estos lipopolisacáridos, forman un papel importante porque pueden estar encargados también de la adherencia a ciertas células. Entonces, son los que generan también más interacción con el huésped desde el punto de vista de reacciones inmunes. Aquí hay otros ejemplos de bacterias gram negativas, cocos gram negativos, por ejemplo, como Neisseria, meningitidis, Moraxella, Acinetobacter baumani, por ejemplo, que es una bacteria nosocomial muy importante. Otros bacilos como Escherichia coli, Haemophilus influenza. Algunos curvados, esta es una característica bastante usual que se lo deben saber, que es el vibrio, el Campylobacter jejuni. Aquí hay un error de actualización. Cuando hablamos de, espérense que les mencioné ahorita, clostridioides es la nueva nomenclatura. Clostridioides, no clostridiums. Em, bueno, entonces otros bacilos finos como Escherichia coli, Haemophilus, Fusobacterium, Vibrio, y aquí están las tensiones de algunas esporas, ¿no? Entonces recuerden también que eso es otra de caracterización microbiológica que podemos hacer desde el punto de vista de diagnóstico. Hay tensiones diferenciales que las mandamos a hacer cuando sospechamos, por ejemplo, en el caso de la tensión de Ziel-Nielsen, que es una tensión ácido alcohol resistente, y es un tipo especial cuando estamos buscando identificar Mycobacteriums, en el caso de Mycobacterium lepra, Mycobacterium tuberculosis. Recuerden que ustedes son los directores de la orquesta a la hora de generar una prescripción de un cultivo. Y es triste porque vemos en países desarrollados, y lo veo en muchos casos que he visto en Estados Unidos, de mis compañeros que están allá, que vemos que cada vez somos menos clínicos. Entonces, eso hace que esa asincronía entre el personal de salud tengamos diagnósticos más errados. Entonces, cuando ustedes vayan a tomar un cultivo, ustedes tienen que generar un diagnóstico presuntivo, pedirle al microbiólogo que busque lo que ustedes estén buscando. Entonces, muchas veces cuando hacemos, por ejemplo, una punción lumbar, pedimos tinción de Ziel-Nielsen. Eso va a pasar muy frecuentemente en el hospital. Ustedes cuando encuentren con pacientes VIH en estadio SIDA, en AIDS, van a solicitar, por ejemplo, cultivos específicos o tinciones específicas. Si usted no tiene ninguna sospecha diagnóstica, el laboratorista o el microbiólogo simplemente hace una tinción básica. Usted tiene que pedir la atención. Entonces, obviamente, la clínica es lo que va a generar que usted mande un laboratorio. Eso es importante desde el punto de vista epidemiológico porque a la hora que usted vaya a solicitar un examen y una caracterización,
microbiológica, debe darle un aporte al microbiólogo para que él entienda lo que usted está buscando. Por ejemplo, no es lo mismo pedir una biopsia y mandar a un cultivo o simplemente solicitar una biopsia a un anatomopatólogo con una muestra de estómago, una muestra de fundos gástricos, a decirle se solicita cultivo y se solicita buscar presencia de genes de resistencia del Helicobacter pylori o colocar paciente que ha sido tratado múltiples veces con esquemas varios de erradicación del Helicobacter pylori. Son cosas muy diferentes, porque evidentemente si un microbiólogo ve que ese paciente ha sido tratado múltiples veces con terapia de erradicación del Helicobacter pylori, va a hacer la biopsia y probablemente va a solicitar buscar estudios más de profundización. Entonces, o cultivo, solicitar un cultivo del Helicobacter pylori, que no se hace con la biopsia. Pero el punto es que a medida que seamos más específicos en la clínica, podemos llegar a diagnósticos mucho más diferenciales y la reflexión de esto es que la tinción de Sid-Nielsen es algo que ustedes tienen que solicitar si están sospechando. Bueno, en este caso, la tinción china, que también la deben recordar, que es para la presencia de cápsulas de polisacáridos. En este caso es el Cryptococcus neoformans, que tiene una característica bien insigne también en su morfología. Tinción de flagelos, que también se pueden solicitar. Y básicamente esas son como las diagnósticos que podemos hacer a nivel microbiológico. Bueno, ya esto lo vimos, que es la diferencia existente en la característica de la estructura bacteriana, la diferencia entre una procariota y una eucariota, y ya tenemos claro cuáles son, a manera de resumen, las características de un gran positivo y un gran negativo. Un gran positivo, una pared gruesa que está conformada por peptidoglucanos. Ya saben que el peptidoglucano es un esqueleto, es una malla, se puede denominar también exoesqueleto, que es una malla porosa que le da estructura, le da rigidez, la protege de la tonicidad y además es permeable donde entran los nutrientes. Y el ácido teicoico y lipoteicoico, que ya recuerden que estos eran polisacáridos que les permitía hacer renovación porque eran estimuladores de la renovación de la pared celular. Los gram negativos es sumamente más compleja, mucho más estructurada porque tiene una doble capa. En el medio de la doble capa van a tener un espacio donde van a encontrar peptidoglucanos. Tiene una membrana externa que es mucho más impermeable, no tiene esa permeabilidad que tenían los gram positivos. Y están los lipopolisacáridos, que son endotoxinas, son componentes determinantes de antigenicidad y que son los estimuladores de respuesta inmunitarias y que estos lipopolisacáridos son los responsables de la adherencia. Eso en líneas generales. Recuerden, como les he mencionado, que la tinción de Gram se queda corta porque solamente nos da aproximaciones a estas características de estas dos funciones estructurales de la pared bacteriana, pero no es un estudio genotípico, es un estudio técnicamente fenotípico. Está buscando son características estructurales, pero no una distinción de material genético. Y pues uno de los grandes problemas que tenemos es los medios de cultivos y si tienen o no nutrientes. Por eso actualmente se manejan, por ejemplo, cámaras de anaerobios que son altamente costosas. Podemos encontrar que cada vez representamos más problemas a la hora de distinguir solamente con GRAN. Por eso es que el GRAN es solamente un acercamiento. Por ejemplo, en el caso de los micoplasmas, no contienen peptidoglucanos y no serían sensibles en la tinción. En el caso de las micobacterias, tiene una membrana externa de tipo séreo que solamente se hace con tinción ácido alcohólica. Y por eso, pues las tinciones dependerán de lo que están pidiendo tinta china, sin Nielsen, en función a lo que está buscando o lo que está investigando. Y bueno, esto es un cuadro resumen. Cuando estén en las diapositivas, ustedes ya lo podrán ver, de más o menos cuáles son gran negativos, gran positivos, cuáles son sus características funcionales, etcétera. Entonces, esto estamos hablando de elementos constantes, que son la pared celular, los peptidoglucanos, la membrana plasmática. Pero también hay elementos que son facultativos, que les dan ciertas características funcionales, pero que pues son muy variables. Entonces tenemos genes que son altamente conservados, eso se denomina así, genes altamente conservados, que son los que les dan ciertas estructuras constantes al microorganismo. Eso pasa, por ejemplo, con la secuenciación 16S, que es la que yo les menciono que hacemos para estudios de microbiota. La secuenciación 16S es una técnica que permite ver genes conservados, genes que son altamente conservados,
pero no nos permiten distinguir, por ejemplo, algunas bacterias que carecen de alteraciones o de modificaciones de ese 16S, o por ejemplo el 16S, que es el que hacemos en ese estudio actualmente que se hace en Colombia para microbiota, no podemos ver micobiomas, no podemos ver hongos. Entonces, las técnicas, pues cada vez mientras sean más específicas, nos permiten generar un diagnóstico más específico. Bueno, estas son básicamente las métodos que utilizamos para la detección o la identificación de bacterias. La microscopía mediante la tinción, la detección de algunos antígenos, que en este caso sería elementos facultativos, detección de DNA, que ya lo he mencionado n cantidad de veces en el día de hoy, que es básicamente los estudios genómicos, cultivos, técnicas moleculares o aplicaciones biomoleculares y las serologías, que las serologías sabemos son técnicas indirectas. Son indirectas porque están buscando simplemente un anticuerpo contra un antígeno, por lo cual reacciones cruzadas haría un diagnóstico falso positivo. Entonces, em, claramente que pues una serología no nos estaría dando un componente determinativo de genes facultativos, sino solamente pues, de genes constantes, elementos constantes y estructurales. Basado en esa circunstancia que les hablé de una pared, de unas características de una pared, de los componentes de antigenicidad, pues y viendo la estructura de una bacteria, vamos a recordar la estructura de estas entidades, una membrana súper compleja, un material génico no envuelto en una membrana nuclear, muchos plásmidos o muchas proteínas o exposición de citoplasma en el citoplasma de ribosoma 70S. Más o menos uno ya se va encontrando qué puedo hacer yo para atacar esa bacteria diferenciándola de una eucariota. Por ejemplo, evidentemente al carecer de una membrana nuclear, esto pudiese ser distintivo a diferencia de una eucariota que tiene una membrana nuclear. Aquí tenemos, por ejemplo, estructuras altamente específicas de metabolismo, como en las mitocondrias, mientras que acá no tenemos tanto desarrollo mitocondrial. Aquí tenemos una estructura menos compleja y aquí tenemos algo clave que los diferencia de las células eucariotas, que es la membrana. Entonces ya con eso, con el peptidoglucano, con los lipopolisacáridos, con el ácido lipoteicoico, ya uno va imaginándose por ahí dónde puede venir la esencia de un antimicrobiano. Y efectivamente, estos son los sitios de acción más comunes que vamos a ver en farmacología de los antibacterianos. En primer lugar, tenemos todo lo que tiene que ver con la síntesis de pared bacteriana, que tiene que ver con los proteoglicanos, que tiene que ver con los lipopolisacáridos. Entre ellos vamos a tener las cefalosporinas, las penicilinas, el carbapenems, pacitracina y vancomicina. Estos son los fármacos de síntesis de células bacterianas. No necesito que en este momento ustedes copien o se lo memoricen, porque eso lo van a ver cada uno de los módulos de esta unidad. Aquí lo que quiero básicamente es que puedan entender de dónde viene el mecanismo de acción. ¿Ok? Luego tenemos inhibidores de la síntesis del ácido fólico, que eso va a inhibir la expresión de material genético, por ejemplo, trimetrofin y sulfas. Entonces ya ellos pudiesen, ya vemos que en sus características seguramente ellos pueden entrar por esa membrana permeable. Están los inhibidores de la DNA girasa, como las quinolonas, que están levofloxacino, ciprofloxacino, moxifloxacino, norfloxacino. Entonces actúan sobre material genético. Fíjense que entonces ellos vencieron la pared y pudieron ingresar. O daño directo sobre el DNA, que son pocos los fármacos, pero existen. Y están los que tienen que ver con la síntesis de la proteína de la subunidad 50S ribosomal o la subunidad 30S ribosomal. En eso tenemos las tetraciclinas y los aminoglicósidos y la clindamicina y un macrólido que es la eritromicina. Entonces, bueno, en general los macrólidos que actúan también con las subunidades ribosomales. Entonces, básicamente así sería un mecanismo de acción rápidamente de acción de un antimicrobiano. Tendría que ver con los más representativos, son los inhibidores de la síntesis de pared y otros que van actuando en situaciones citoplasmáticas. Teniendo ya esa base, recordemos un poco las definiciones de los virus. Son partículas de mucho menor tamaño. Pueden ser partículas de DNA o partículas de RNA.
Algunos, como los priones, no tienen un material genético detectable, están o no están cubiertos de la membrana lipídica. Ellos son parásitos intracelulares, no tienen vida, entre comillas, si no tienen un huésped, y su replicación puede ser rápida, puede ser lenta, puede ser crónica, latente, tardía. Con esta introducción se darán cuenta que los virus son muy complejos y son muy complejos porque tienen una heterogeneidad de comportamientos que no podemos predecir. Es decir, ya podemos clasificar si son DNA o RNA, o RNA. Ya hay dos blancos o moléculas, o dos blancos diana terapéutica. Unos dependiendo del tamaño, otros si tienen o no una proteína o una capa lipídica que los envuelve, otro en función a su replicación, si son muy rápidos o son muy lentos. Entonces ya ahí con esto, bueno, y sin hablar de los retrovirus, ya con esto podemos dar una introducción de la complejidad que nos da los virus como una entidad desde el punto de vista de blanco terapéutico. Entonces, como les menciono, suelen ser DNA o RNA, ellos pueden tener proteínas estructurales, pueden tener enzimas nucleótidas, pueden estar, ser cápsides desnudas o pueden estar envueltos, tener nucleocápsides. Eso es básicamente la estructura básica de cómo sería un virus, ¿de acuerdo? Entonces, la morfología pues ya nos está dando un preámbulo de cuál puede ser una manera de actuar contra ellos. Y aquí estarían las clasificaciones, si son RNA positivo, RNA negativo, RNA positivo negativo, que sería dinámico, o RNA vía DNA, y aquí tenemos las subclasificaciones. Bueno, esto sería una aproximación filogenética. Ellos pueden ser de sentido positivo o negativo, bicatenario o doble sentido, eso tiene que ver en cómo se mueve su material genético, y el genoma del RNA puede estar segmentado en fragmentos y cada una puede codificar un gen específico. Recuerda que ella entra, se acopla, y por eso me refiero a sentido positivo o negativo, se acopla al DNA del huésped y da un sentido en función a cómo se va a expresar esa replicación, si es un sentido positivo o un sentido negativo basado en la hélice del RNA. Y fíjense, comparado con la Escherichia coli, que es un microorganismo bastante pequeño, eh, ¿cómo se puede comparar? Por ejemplo, bueno, esto es una clamidia, esto sería un Escherichia coli, y vemos cómo está el paramyxovirus, o el rhabdovirus, o el picornavirus. El tamaño es bastante significativamente menor. Entonces, por ejemplo, esto está envuelto en nucleocápsides, otros como el parvovirus no lo están. Y entonces, a lo que me refería, su envoltura a veces tiene un mecanismo de sobrevivencia o de evolución, un mecanismo evolutivo, o simplemente es estructural, o simplemente esa estructura le permite acoplarse a la célula del huésped porque se fusiona con la membrana celular del huésped. Entonces, es muy difícil, por eso les mencioné que lo más fácil de llegar era la bacteria desde el punto de vista terapéutico, pero los más difíciles eran los virus y las células neoplásicas. Entonces ya ven por qué es tan complejo el virus. Esto es más o menos cómo actúa el virus, cómo es su mecanismo de acción. Reconoce una célula diana, genera una unión a la membrana celular, penetra la membrana celular. Los que tienen envolturas pierden su envoltura. Luego se genera una síntesis macromolecular, que es un RNA precoz, replicación del genoma para ellos volver a generar nuevos viriones. Eso se ensambla con la pared celular o con la envoltura en caso de cómo sea la estructura del virus y se libera el virus para su replicación. Entonces, este diagrama encontramos cómo algunos antivirales pueden hacer su mecanismo de acción. Unos pueden ser, por ejemplo, inhibidores de los receptores, por ejemplo, anticuerpos antagonistas del receptor, o inhibir la integración, por ejemplo, en los antirretrovirales están los inhibidores de la integrasa. Luego tenemos algunos que generan acción sobre la pérdida de la envoltura o sobre la síntesis del RNA como tal, o incluso algunos pueden generar una inhibición del ensamblaje para que no puedan generar nuevos viriones. Entonces, si actúan sobre la replicación o la síntesis de las proteínas para el ensamblaje del virus, esos son diferentes mecanismos que pueden producir. Entonces, en los antirretrovirales van a ver mucho más emblemático, paso por paso, cómo sería todo, porque los antirretrovirales casi todos tienen mecanismos de acción diferentes. Están los inhibidores de la integrasa,
inhibidores de proteasa, inhibidores de nucleócidos. Entonces ya van a ver que cada uno de ellos actúa en diferentes fases de la estructura del virus, a diferencia de otros que solamente son muy específicos nada más, por ejemplo, en la replicación, por ejemplo, los análogos nucleótidos. Entonces ahí van a ver esa distinción. Bueno, entonces ya esto es reiterativo, diciéndole cómo pueden ser la clasificación de los antivirales por alteración del virus o inhibición de la unión o penetración y pérdida de envoltura o hacia la síntesis de RNA. Y los antirretrovirales, aquí están los inhibidores de transcriptasa reversa, que pueden ser nucleócidos o no nucleócidos, los inhibidores de proteasa, los inhibidores de la unión GP120CD4, que sería en este caso inhibir la unión del virus a la célula diana, los inhibidores de integrasa, que no están acá, que son en los países ya desarrollados, lo de primera línea. Entonces, como verán, es muy complejo porque era mucho más fácil resumir los mecanismos de acción de los antibacterianos. Era fácil decir pared celular, DNA, RNA y metabolitos. Pero acá son muchísimos los mecanismos de acción y esto es muy variable porque dependiendo de cómo es la estructura del virus, tanto su estructura desde el punto de vista de cápside o no, o si son de RNA positivos o negativos, etcétera. En parasitarios, ustedes van a ver clases mucho más extensas. Antivirales creo que es 1 hora. Aquí en antiparasitarios es es un módulo de la misma unidad. Y ellos tienen muchísima complejidad. Es paradójico porque ellos realmente desde el punto de vista em, funcional son muy básicos. Pero lo que hace complejo el tratamiento antiparasitario es que ya no solamente dependemos del huésped ni del microorganismo, ahora vamos a depender de su ciclo de vida. Entonces, al tener ciclos de vida muy complejos, la farmacología antiparasitaria le da un reto nuevo, que sería el reto de entender el ciclo de vida de un parásito, saber cuándo puede ser mucho más susceptible y que además el huésped esté en la situación idónea para que funcione. Entonces, eso es lo que hace un reto el tratamiento antiparasitario. Ellos son eucariotas, algunos son unicelulares, otros son pluricelulares, tienen un ciclo de vida, como les mencioné, súper complejo y tienen una clasificación según su morfología y sus estructuras intracitoplasmáticas. Los factores epidemiológicos son claves porque muchos de ellos, estos ciclos de vida dependen de vectores y al depender de vectores, esos factores epidemiológicos pueden ser prevalentes o no y eso además nos da acercamientos diagnósticos más claros. Entonces, por ejemplo, en el caso de la malaria, al tener unas zonas epidemiológicas muy circunscritas, es mucho más fácil llegar a un diagnóstico, ya aproximaciones por clínica, por prevalencia epidemiológica. Entonces, esas son como las ventajas y las desventajas de las infecciones parasitarias, que no estoy diciendo que sea fácil de diagnosticarla, pero sus factores epidemiológicos cada vez nos permiten generar mucho más estrechez en la relación de la clínica y el abordaje terapéutico. Con respecto a los hongos, bueno, si eran difíciles los virus, los hongos son peores. Y eso es por la estructura. En el caso de la estructura de los hongos, tienen unas características que son bastante claves en diferenciación de las bacterias, por ejemplo, pero el problema de los hongos y las infecciones micóticas es que estos hongos son ubicuos, son muy diversos, están presentes en todo, pueden estar en forma latente, pueden estar en forma de esporas, pueden reagudizarse en cualquier momento y casi siempre lo bueno es que la mayoría de estas infecciones suelen ser oportunistas, entonces son más factores de riesgo los inmunocomprometidos. Ellos son, pues la forma de replicación es súper compleja, incluso cada vez se está ahondando más en cómo son sus mecanismos genéticos de replicación, porque pueden ser unisexuados o asexuales, pueden estar en forma filamentosa y capaz de replicarse en forma de levadura, o sea, sus mecanismos de supervivencia son altamente específicos y han generado un gran respaldo en evolución. Entonces, los hongos, pues afortunadamente la prevalencia es menor, sin embargo no hay que confiarse de eso. Por ejemplo, actualmente en estudios de microbiota se está desarrollando mucho la profundización de los micobiomas
El año pasado se generó una publicación supremamente importante para el mundo de la micología porque se encontraron patrones de micobiomas asociados con cáncer y ya sabemos que la caracterización de los micobiomas, cuando me refiero a microbioma, me refiero a el comportamiento de la microbiota en relación a los hongos. El comportamiento del microbioma intestinal tenía unas características en improntas de tipos de cáncer. Y ya sabemos que el cáncer de mama tiene una caracterización de microbiomas muy específico. Entonces, no podemos desdeñarlo porque la relación que tienen los hongos con su huésped es bastante importante, pero pues no ha sido nuestro blanco de acción investigativo en los últimos 50 años. Ellos tienen una característica fundamental, es que su pared rígida está formada por quitina y por glucanos, y bueno, tienen unos núcleos, perdón, unos ciclos de vida complejos que van en relación a si su reproducción es sexuada o asexuada, porque pueden tener ambas reproducciones, muchos de los hongos pueden tenerlo. Probablemente en microbiología humana no tenga tanta contundencia, estoy dando una frase bastante osada, pero desde el punto de vista de la biología y, por ejemplo, de la agroecología, sí es importante, porque eso puede, por ejemplo, afectar mucho la relación que tienen con estos hongos con plantas o con cultivos o con toda la industria agrícola. Entonces, sí es importante entender que esos ciclos de vida pueden ser de mayor utilidad en la medicina veterinaria o en la biología molecular porque pueden variar mucho la interacción con el huésped. Esta es más o menos su clasificación. Ha sido muy dinámica. Eh, Hay que tener monitoreo muy estricto porque por lo general estos fármacos suelen ser tóxicos, son no, nefrotóxicos. La anfotericina B es supremamente nefrotóxica. Otros son de uso micótico superficial, de micosis superficiales como el fluconazol, el ketoconazol, pero casi siempre la actividad sistémica de estos fármacos suele ser bastante tóxico y hay que tener un monitoreo constante. Todavía no han sido, digamos, no han adentrado a la clínica porque todavía no son externos, pero cuando sean externos o internos se van a dar cuenta que el tratamiento con, por ejemplo, anfotericina o con algún antimicótico requiere un monitoreo muy estrecho. Y bueno, esto es más o menos las características de los antimicóticos y básicamente su mayor blanco de acción es la membrana, porque tiene una membrana muy característica. Esta membrana característica tiene que ver con la presencia de ergosterol y aquí está, que son características fundamentales de la membrana y por lo general las equinocandinas que inhiben una síntesis de un glícido específico de la membrana celular. Pero básicamente, pues la anfotericina B también tiene que ver con un mecanismo de acción en la función de la membrana plasmática. Bueno, y con esto tengo que terminar porque, como les mencioné, no tenía todo el tiempo el día de hoy. Voy a hablarles de algo muy importante. Ya hice un esbozo súper veloz y no profundo de lo que ustedes vieron en un año en microbiología, pero aquí, como les dije al principio, estamos ante un reto importante. El reto importante es distinguir cuándo tratamos o no tratamos una patología bacteriana. Y eso tiene que ver en que para que ocurra una infección tiene que haber un huésped, tiene que haber un microorganismo, pero también tiene que haber una reacción inmune. Si no hay una respuesta inmune que genere una afectación de la función del huésped, entonces no hay una infección. Por lo cual, esa es la clave de cuándo prescribimos correctamente un antibacteriano. Primero, saber el mecanismo de acción. Si usted no sabe a quién se está enfrentando, la terapia empírica, es decir, colocar un antibiótico sin un aislamiento microbiológico, es un acto fallido. Es decir, ahí está el problema cuando a alguien le duele la garganta y no le manda un antibiótico. En primer lugar, uno tendría que conocer cuál es la prevalencia de esa región de las infecciones de vías respiratorias superiores causadas por un microorganismo. Segunda pregunta, de esos microorganismos, ¿cuál es el que más prevalencia genera en la región? Tercera pregunta, ¿cuál ha sido el comportamiento de la resistencia antimicrobiana de esos microorganismos? Quinta pregunta, ¿cuáles son las características clínicas significativas que me pueden distinguir la infección entre una bacteria y un virus? Si yo tuviese ese flujograma en mi cabeza cada vez que mi mamá o mi tía le duele la garganta,
yo pudiese decir cuándo aplico antimicrobiano y cuándo no aplico antimicrobiano. Entonces, pero lo que pasa es que en los países desarrollados, ni siquiera estoy hablando de Colombia ni de Venezuela, estoy hablando de los países desarrollados, ese flujograma se les olvidó completamente y simplemente pues le duele la garganta, en 5 minutos hago una prescripción facultativa, le doy un récipe y se va para su casa. Pero esa es la diferencia entre entender si la característica de esa enfermedad requiere o no un tratamiento antimicrobiano. Otra característica es, si nos vamos hacia el interrogatorio anamnesis y semiología, es, por ejemplo, el periodo de incubación necesario, cuáles son los síntomas que están generando daño suficiente, cuál es la importancia y función de ese tejido afectado, porque, por ejemplo, un tratamiento para la faringoamigdalitis crónica es la resección quirúrgica de las amígdalas, en vez de estar mandando antibióticos constantemente. Entonces, a uno tiene que ver, bueno, costo-beneficio, ¿realmente colocarle antimicrobiano a una persona 2 veces al año vale la pena? ¿O ese tejido puede ser perfectamente resecado y quitarnos ese problema de generar infecciones? O, por ejemplo, tengo una litiasis vesicular y prefiero evitar que se vaya a generar posteriormente una colilitiasis, entonces reseco la vesícula, que no tiene que ver con el proceso infeccioso. Solamente estoy diciendo es cuál es la solución más efectiva. Entonces, para que se produzca una enfermedad bacteriana, yo tengo que tener claro ese concepto de dónde viene la infección y hacia dónde yo quiero tratarla. Entonces, hay unas definiciones importantes de cuándo es, esto es un error importantísimo que no quiero que nadie vaya a replicar, no se dice flora, se dice microbiota, que no lo he corregido. Tenemos que definir cuáles son los microorganismos habituales, cuáles son los virulentos, cuáles son los oportunistas y cuáles son los transitorios. Porque, por ejemplo, si yo hago, eso pasa, por ejemplo, en los estudios de caracterización de microbiota, que es lo que yo trabajo. Si yo encuentro una pseudomona en microbiota intestinal y ese paciente no tiene ninguna sintomatología que genere una afectación in vivo, infeccioso de esos microorganismos, yo no la voy a poner en antiseudomónico. O sea, eso no tendría ningún sentido. Entonces yo tengo que conocer, por ejemplo, en el caso de la microbiota, quiénes son habituales, quiénes son virulentos y quiénes son oportunistas. Ese es el caso del estudio que yo les mencioné de microbiota. Entonces, por ejemplo, en este caso, yo tengo, esto fue un paciente que tengo en Florida, entonces ellos me están dando quiénes son patógenos presentes en la microbiota, quiénes son altamente virulentos, quiénes son comensales. Entonces, por ejemplo, Bifidobacterium sp, cualquier especie, múltiples especies, es un comensal. Yo no tengo por qué tratar un bifidobacterium, un enterococcus tampoco, un lactobacillus tampoco, Akkermansia mucho menos. Akkermansia es la característica más importante de una microbiota saludable. Roseburia, por ejemplo. Entonces, ahora, en este caso, fíjense que ya tiene presencia de Staphylococcus aureus y Streptococcus, que son microorganismos eventualmente oportunistas y que son características de un cuadro disbiótico, de una alteración de la microbiota o de sobrecrecimiento bacteriano. Ahora, que ella tenga presencia de Staphylococcus aureus significa que yo debo tratar a esta paciente para corregir su desbiosis con un anti-estafilococcus. Evidentemente la respuesta es negativa, porque ya no tiene un proceso infeccioso. Entonces eso es lo que diferencia tener un proceso infeccioso versus tener la presencia de un microorganismo, que son completamente diferentes. Entonces está la microbiota habitual, que puede producir una infección cuando se invade una zona normalmente estéril. O sea, yo tengo una lesión, no sé, eh, un individuo recibe una contusión de un objeto, de un arma blanca y transgrede el intestino y hubo un sobrecrecimiento bacteriano y generó una infección. Eso pudo haber pasado porque se generó una invasión de una zona normalmente estéril, pero no significa que yo voy a tratar a ese estafilococo que le estoy mencionando. En el caso de las virulentas, son básicamente aquellas que una vez que ingresan generan una infección. Neisseria gonorrhoeae, por ejemplo, no es un patógeno, es un patógeno y no es una bacteria que puede estar presente allí sin hacer nada. Una vez que ingresa al huésped, genera una infección. Igual que el VIH. El VIH es un virulento porque no es que convive con nosotros. Pero puede ser que un adenovirus no me genere síntomas a mí y a otra persona sí le genere síntomas porque tiene menor capacidad inmune para tolerarlo. Entonces, la presencia o no de un microorganismo no siempre va a justificar el tratamiento. Y los oportunistas no se tratan al menos que sean oportunistas. Por ejemplo, pasa con el Toxoplasma gondii.
Cuando nosotros tenemos un paciente con presencia toxoplasma, por ejemplo, un paciente VIH, pero tiene más de 500 CD4, no hay que colocar terapia profiláctica para la infección de toxoplasmosis. Entonces, simplemente dejamos allí o pasa también con el herpes. En el herpes, el hecho de que esté presente no significa que lo vamos a tratar. ¿Cuándo tratamos el herpes? Tratamos el herpes cuando haya una infección oportunista. Si no, pues él vivirá constantemente en una forma crónica latente tardía. Entonces, lo que va a definir si hay infección o no hay infección, si se genera una, eh, un tratamiento o no, dependerá de la interacción que existe entre el huésped, el microorganismo y la reacción inmunitaria. Y para que exista una reacción inmunitaria, tiene que haber muchos mecanismos de virulencia bacteriana que permitan que esa activación del sistema inmune se dé. Factores de adherencia, capacidad de invasión, metabolitos de crecimiento, presencia de toxinas, de superantígenos o antígenos, resistencia, presencia de cápsula, evasión de la respuesta inmune. Si alguno de estos factores no está presente, lo más probable es que haya una interacción parasitaria entre el microorganismo y el huésped y no se genere una infección. Por ende, es fundamental que nosotros podamos comprender que para que haya un tratamiento efectivo tiene que haber un proceso infeccioso. Si no hay un proceso infeccioso, no estaríamos atacando, sino simplemente a un microorganismo que hace una simbiosis con nosotros. Y estos son básicamente los mecanismos de patogenia que suelen ocurrir dados por la presencia de microorganismos. Por ejemplo, la destrucción tisular. Eso ocurre, por ejemplo, cuando el sobrecrecimiento bacteriano produce toxinas que generan una alteración del tejido. Por ejemplo, puede pasar en infección de piel y partes blandas. Toxinas, componentes enzimáticos que ocasionan lisis celular y de proteínas. Eso ocurre, por ejemplo, en las infecciones, no sé, de respiratorias. Endotoxinas, componentes de la pared celular que generan también estimulación de las citoquinas. Esto pasa, por ejemplo, muchas veces cuando las bacterias tienen alta capacidad de generar sepsis o infecciones sistémicas. O exosoptinas que pueden generar hemolicinas o superantígenos y generar cuadros también de superinfección o aquellos que simplemente modulan respuesta inflamatoria, es decir, producen una reacción de una activación de citoquinas proinflamatorias, IL-6, factor de necrosis tumoral, etcétera, y eso es lo que genera el proceso infeccioso. Por ende, tiene que existir un proceso infeccioso, tiene que haber una afectación, una injuria hacia el huésped, para que yo pueda considerar que esa bacteria realmente está generando una lesión que me obliga a tratarla. Entonces, los mecanismos de patogenia son importantes porque muchos de ellos al no estar presente, pues no genera ninguna reacción. Y ojo, porque la microbiota, por ejemplo, Akkermansia mucinífila, una de sus grandes características es que ellos tienen una buena activación de los linfocitos presentes en el sistema MALT. Y además puede estimular las células globales y eso va a generar que haya más producción de mucina. Entonces son protectoras de mucosa. Y porque activan el sistema inmunológico, pero no lo activan de manera transgresora, lo activan de manera simbiótica, de manera orgánica, de manera armónica. Entonces, la activación del sistema inmune desde el punto de vista errático, inflamatorio, es lo que va a generar que yo realmente tenga que tratar o no tratar una condición. Bueno, lamentablemente yo ya se me acabó el tiempo que tenía disponible, entonces nos quedaría pendiente unos 3 fármacos que no pude terminar del sistema digestivo, que no quería sino arrancar con la clase de hoy y me queda pendiente también terminar esta segunda parte. Cuando yo daba esta clase, que fue hasta el año 2016, hace poquito, entre comillas, yo daba esta clase en 4 horas y la he tratado de resumir constantemente para poder darla en dos, pero creo que hoy hicimos un gran avance de dar 1 hora 20 bastante de esto, así le podemos dar más profundización a cosas mucho más importantes que vienen para la próxima clase. Entonces, bueno, sé que tienen seminarios, sé que están súper full con sus agendas. Desafortunadamente yo también estoy bastante full, entonces sería que ustedes se pongan de acuerdo con la doctora Amparo y yo tengo la disposición de poder hacer la otra parte cuando ustedes me digan, y yo puedo acomodar mi agenda. Entonces, veamos cuándo ustedes pueden ponerse de acuerdo y yo con todo gusto termino y hacemos además ciclos de preguntas para poder resolver dudas. ¿Listo? ¿Hay alguien aquí presente que quiera hablar, decir algo, una despedida o quiere tomar algún comentario o algún aporte? Con mucho gusto se los daré.
Bueno, entonces, no sin más, espero que tengan una bonita tarde y muchísimas gracias por su atención. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias, doctor. Hasta luego.